Eh, Continuando entonces con este tema de endurecimiento por deformación, comentamos que esta tabla resume el comportamiento de las propiedades mecánicas de un material que se somete a trabajo en frío o endurecimiento por deformación. Nosotros definíamos, por ejemplo, eh, estas tres propiedades. El límite elástico, también llamado módulo de Young, es una propiedad que se explica por medio de este diagrama que se llama diagrama esfuerzo de formación o tensión de formación. En el eje X tenemos la deformación unitaria, en el eje Y tenemos la tensión o el esfuerzo. Esto es fuerza por unidad de área. Entonces, nosotros generamos experimentalmente este diagrama por medio de un ensayo que se llama ensayo de tensión. Un material se somete a un esfuerzo de tensión. Por ejemplo, si tenemos un material, este ensayo se sigue por medio de instrumentos a los cuales se somete una probeta. Aquí yo estoy dibujando una probeta metálica que no es más que una barra del material que se va a someter a este ensayo. A esta barra, por medio de un instrumento, generalmente es una máquina universal, se somete a fuerzas. Como son fuerzas de tensión, son fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas con la misma magnitud pero diferente sentido. Entonces, esta es una barra del material con una reducción de diámetro. Este ensayo se realiza en una máquina universal usualmente, que es un equipo capaz de sostener esta probeta, por ejemplo. Está fijo uno de los extremos y la máquina universal somete este material a tensión. Lo que va a pasar es que eventualmente este material se rompe. Entonces, a lo largo del ensayo, se va registrando la fuerza que ese material va soportando hasta que llega a la fractura. Este material, dependiendo de sus propiedades mecánicas, de su ductilidad, de su resistencia a la tensión, etc., se va a ir deformando. Entonces, la deformación generalmente se expresa como la letra sigma. El esfuerzo se expresa esfuerzo con sigma, deformación con épsilon. Aquí se grafica en el eje Y esa fuerza dividido por el área. Entonces, es el área inicial del material. El área que tiene en esta cara finalmente es un cilindro. Entonces, eso va generando una serie de puntos de fuerza contra deformación. La deformación se define como un cambio de longitud entre la longitud inicial del material. Entonces, ¿cuánto ha cambiado su longitud? Entre longitud inicial. Esto quizás lo vieron en su materia de mecánica de materiales o mecánica de sólidos. A esto se refiere el ensayo de tensión. En un ensayo de tensión se obtiene esta tendencia. Donde se corta esta curva, se dice que ese material se ha roto. Cuando esta probeta se rompe, aquí hay una discontinuidad. Entonces, un material muy frágil se rompe de inmediato. Tiene un módulo de elasticidad muy grande. El módulo de elasticidad es la pendiente de esta curva hasta donde termina de ser recta. Por ejemplo, aquí. Esto se llama zona elástica. Más acá se llama zona plástica. Entonces, esa pendiente
es la que reportamos en la tabla. Es el módulo de elasticidad. La ductilidad también nosotros la podemos definir como qué tanto se puede deformar un material en la zona plástica hasta que se ha fracturado. Entonces, un material dúctil, en este caso, va a exhibir una zona muy amplia en el área de la zona plástica. A eso se refiere. La resistencia a la tracción del material, también lo podemos leer de este gráfico, es el punto más alto. El punto más alto de esta curva generalmente se expresa como esfuerzo máximo o resistencia máxima. Entonces, todas esas propiedades se obtienen de este ensayo de tensión. La ductilidad precisamente nos dice qué tanto podemos estirar un material antes de que se rompa y se expresa como un porcentaje, que es un porcentaje de elongamiento o de alargamiento o como una reducción de área. Entonces, en este caso se define como longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial por 100. Eso es ductilidad en términos de longitud o en términos de reducción de área. Área inicial menos área final, que es ya cuando ocurre la fractura entre área inicial. Entonces, estas tres propiedades se pueden obtener de ensayos mecánicos. Para diferentes metales, en esta tabla se está reportando cómo se comportan estas propiedades en función de otras. Por ejemplo, el límite elástico, que ya vimos que es la pendiente de un diagrama esfuerzo-deformación en la zona elástica. El límite elástico, mientras más grande sea, ese material es más frágil. Noten, por ejemplo, que el material molibdeno tiene un límite elástico de 82,000 psi o 565 megapascales. Es un límite elástico muy grande y es inversamente proporcional a la ductilidad. Mientras mayor sea su límite elástico, ese material va a tener menor ductilidad. Por ejemplo, para el oro, aquí no hay datos del límite elástico, pero se sabe que es de los materiales más dúctiles. Tiene una resistencia a la tracción de 19,000 psi o 130 megapascales y una ductilidad de 45% en una probeta de 2 pulgadas. Significaría, como les comentaba, si yo tengo un cable de 1 metro de oro y lo someto a tensión, ese material se puede estirar hasta una longitud 45% más grande antes de romperse. Si era 1 metro, la longitud final va a ser 1.45 metros. Entonces, de ahí que el cobre, por ejemplo, que tiene una ductilidad igual, 45% también, y es muy buen conductor, se utilice muy comúnmente en cables de conducción eléctrica, porque es un material muy dúctil. Se puede deformar antes de la fractura. No se podría deformar, por ejemplo, molibdeno hasta más del 35% de su longitud inicial. Y mediante estas definiciones, aquí se muestran gráficos para diferentes materiales de cómo se relacionan las propiedades entre sí. Por ejemplo, vamos a analizar primero el gráfico de la izquierda. Aquí relaciona varias propiedades. El eje X es el porciento de trabajo en frío de ese material. Este es el porciento de trabajo en frío, de 0 a 70%, o es también como le llamamos el porcentaje de endurecimiento por deformación.
El eje Y de la izquierda es el límite elástico. En PSI, por 10 a la 3, el eje de la derecha es el límite elástico en megapascales. Para tres diferentes materiales. Tenemos acero 1040, que es un acero particular con un porcentaje de carbono definido. Tenemos latón, aquí denominado brass en inglés, cobre. Entonces, noten que existe una tendencia. El límite elástico aumenta conforme aumenta el porciento de trabajo en frío. Entonces, aumenta hasta llegar a un límite. Ese límite se alcanza en diferentes puntos. Para el acero 1040, por ejemplo, se alcanza entre 20 y 30%. No tiene caso desperdiciar energía tratando de aumentar el límite elástico del acero, por ejemplo, hasta el 50%, porque aquí ya alcanza una zona prácticamente asintótica, lo que significa que se mantiene horizontal prácticamente sin aumentar. Entonces, para el acero 1040, para el latón, ese punto donde se estabiliza el límite elástico es un poco más allá en cuanto al porciento de trabajo en frío. Para el cobre es una tendencia similar. Entonces, conforme mayor es el trabajo en frío o el endurecimiento por deformación de un material, va a ser mayor el límite elástico. Ocurre la misma tendencia, como lo vemos en el siguiente diagrama del inciso B, con la resistencia a la tracción. Entonces aumenta el porciento de trabajo en frío y aumenta también esta propiedad. La resistencia a la tracción aumenta hasta llegar a un límite. Aquí ocurre una tendencia diferente con el latón. Prácticamente esta es una recta que aumenta de manera proporcional. Es un aumento lineal, una proporcionalidad directa. Entonces, este tipo de diagramas nos permite predecir las propiedades de los materiales cuando han sido trabajados en frío o van a hacerlo. El tercer diagrama relaciona otra propiedad que es la ductilidad. Aquí es ductilidad contra porciento de trabajo en frío. Entonces noten que la tendencia es exactamente opuesta. Como aquí tenemos una proporcionalidad en cuanto a que si nosotros trabajamos en frío un material, mientras más es deformado, es endurecido por deformación, aumentan sus propiedades mecánicas, como límite elástico o como resistencia a la tracción. Sin embargo, para la ductilidad ocurre lo opuesto. El endurecimiento por deformación mejora propiedades mecánicas, pero disminuye ductilidad. Aumenta dureza, aumenta resistencia a la tensión, aumenta límite elástico, pero la ductilidad del material va a disminuir. Entonces, por ejemplo, el latón, cuando no ha sido trabajado en frío, tiene una ductilidad de hasta el 65%. El latón es una aleación cobre-zinc. Esta otra línea representa cobre puro y esta otra línea representa el acero IC 1040. Entonces, mediante el uso de estos diagramas, nosotros podemos analizar las propiedades de los materiales en función del porcentaje de trabajo en frío. Para esto podemos utilizar este tipo de diagramas. Vamos a plantear el siguiente problema. Mediante el uso de los diagramas que acabamos de comentar, se pide calcular la resistencia y la ductilidad como un porciento de elongación de una barra cilíndrica de cobre que fue deformada en frío, de tal manera que el diámetro se redujo
desde un diámetro inicial de 15.2 milímetros hasta un diámetro final de 12.2 milímetros. Estos son los equivalentes en pulgadas. Entonces nosotros vamos a utilizar estos datos inicialmente para calcular qué porcentaje de trabajo en frío ha realizado este material mediante la definición. Mediante la definición, nosotros vamos a poder calcular el porcentaje de trabajo en frío y vamos a poder leer mediante estos diagramas las propiedades mecánicas. Ahí me parece que había copiado otra ecuación, debe ser esta. Porcentaje de trabajo en frío, que es área inicial menos el área después de la deformación entre área inicial por 100. Es muy similar a la ecuación de la ductilidad. Vamos a analizar la solución. Entonces, con estos datos, el libro primero menciona que hay que determinar el porcentaje de trabajo en frío que resulta de esta deformación. Es decir, es el área inicial menos el área después de la deformación entre área inicial. El área lo vamos a calcular como pi por radio al cuadrado. 15.2 es el diámetro, lo dividimos entre 2, este sería el radio. Y mediante esta ecuación yo calculo el área inicial, el área final, el área después de la deformación, entre el área inicial. Entonces, a partir de estos datos, vamos a utilizar los diagramas. Es un 36% de trabajo en frío. Hay que calcular la resistencia y la ductilidad de este material. Entonces vamos a hacer uso de estos diagramas para un 36% de trabajo en frío. Yo tengo este diagrama aquí. Voy a trazar una línea recta, aproximadamente en 36. Recuerden que el material es cobre. Entonces, esta línea yo la voy a trazar aproximadamente en 36%. Entonces, esta línea vertical corresponde al porcentaje de trabajo en frío. Yo puedo leer de este diagrama límite elástico, de este diagrama de la derecha, puedo leer resistencia a la tracción. No se pide límite elástico, pero también lo vamos a leer. Y aproximadamente debe de quedar en el 36%. Entonces, en el punto donde cruce esta línea con la línea de cobre, voy a leer en el eje horizontal este 36%, en donde cruce yo leo en el eje Y, el eje vertical, la propiedad. Aquí sería límite elástico. Voy a trazar las líneas y en un momento lo acerco para que se pueda ver. Esta línea la voy a girar para que sea horizontal. Entonces yo cruzo aquí, para la otra cruzo acá más o menos. Entonces en estas gráficas yo tracé aproximadamente el trabajo en frío en el eje X. Es lo que acabamos de calcular a partir de los datos. Este trabajo en frío se intersecta con la línea del material, es cobre. Las otras líneas son de latón y de acero. Y en el eje Y yo leo los valores de las variables. El límite elástico acá se lee en PSI por 10 a la 3 o en este otro eje se lee en megapascales. Yo puedo decir que aproximadamente su límite elástico para el cobre, que fue deformado en frío con 36% de endurecimiento por deformación, aproximadamente tiene 300 megapascales
del límite elástico. Ese sería su valor. Y para el otro gráfico, que es donde se lee la resistencia a la tracción, es lo que pide el ejercicio, yo intersecto con la línea de cobre y leo esta línea horizontal que es el eje Y. El eje Y tiene aquí resistencia a la tracción en megapascales. Entonces está entre 300 y 400, pero un poco abajo de la mitad. Yo podría decir que es aproximadamente 340 megapascales. La resistencia. Entonces, más o menos, aquí lo voy a escribir. Aquí está un poco arribita de 300, podría decir 305. No tengo la escala exacta para leerlo. Y acá más o menos 340 megapascales. Lo puedo leer en este eje, en estas unidades, o en PSI. Si leyera en PSI, sería más o menos 43, digamos, y aquí es 50, por 10 a la 3 PSI. Aquí noten que está por 10 a la 3. Para la siguiente gráfica, nosotros vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero ahora para leer ductilidad. Voy a copiar estas dos líneas. Entonces, localizo más o menos 36% de trabajo en frío y lo intersecto con la línea de cobre. La línea de cobre es esta que viene aquí. Esta es la ductilidad del cobre. Entonces se tiene con un 36% de trabajo en frío que tenemos una ductilidad menor a 10. Entre 0 y 10, abajito de 10 yo puedo decir que es aproximadamente 8% de ductilidad. Entonces lo vamos a marcar aquí. Sería 8% de ductilidad. Noten que al ser trabajado en frío el cobre, hasta 36%, su ductilidad cae mucho. Prácticamente la ductilidad original del cobre es 45% y prácticamente llegó a un 8%, que es más de un descenso de 5 veces en ductilidad. Entonces, si bien nosotros pudimos aumentar propiedades mecánicas, por ejemplo, acá nosotros aumentamos límite elástico, aproximadamente desde veintitantos, 22, 23, por 10 a la 3 PSI, hasta casi 40. Fue casi el doble del límite elástico. Para la resistencia a la tracción, nosotros comenzamos aquí abajo, que sería aproximadamente en 30, 32, por ejemplo, por 10 a la 3 PSI, aumenta hasta 50 y algo, 50 prácticamente, por 10 a la 3 PSI. Aquí es menos del doble. Aquí es el doble que se mejoró su límite elástico. Sin embargo, la ductilidad cae mucho, cae muchísimo, cae desde 45% hasta 8%, que es más de 5 veces aproximadamente que cayó la ductilidad. Esa es una desventaja del endurecimiento por deformación. Si bien este material se pudo duplicar prácticamente su resistencia, su ductilidad cae muchísimo. Ya no podríamos laminar este cobre formando cables hasta más del 8%. Esto se puede corregir. El trabajo en frío no requiere temperatura, solamente fuerza mecánica. Es posible darle un tratamiento térmico a este material para mejorar la ductilidad, conservando las propiedades mecánicas. Ese tratamiento se llama recocido
y lo vamos a ver en la sesión siguiente. Entonces, de acuerdo a este ejercicio, nosotros leímos estos valores. Estos son los valores que yo marqué en las gráficas. La resistencia fue de 345 megapascales, más o menos nosotros leímos 340. Y para la ductilidad fue alrededor del 7%, nosotros leímos aproximadamente 8%. Eso podemos comentar. Podemos comentar que si bien duplicamos prácticamente las propiedades mecánicas como resistencia y límite elástico, la ductilidad se ve reducida en gran medida. Esa es una desventaja del endurecimiento por deformación, pero se puede corregir, como les menciono, mediante un proceso llamado recocido. El proceso de recocido básicamente consiste en calentar ese material hasta una temperatura media alta, de tal forma que obtengamos un punto óptimo, en donde si bien se aumenta ductilidad, pero no se reduce en gran medida la resistencia. Este gráfico representa el comportamiento de estas variables: resistencia, la propiedad mecánica, contra ductilidad, en función de la temperatura de recocido. Después de que un material se endurece por deformación, aumenta su resistencia, pero como vimos, disminuye su ductilidad. Entonces, para mejorar ductilidad y recuperar propiedades, se somete a un calentamiento mediante un recocido. En este gráfico se representan las etapas del recocido. Como habíamos comentado, el endurecimiento por deformación ocurre porque la estructura se compacta. Se forman bordes de grano muy pequeños. Estos bordes de grano son precisamente defectos cristalinos que nosotros mencionamos. Son regiones del material con la misma estructura cristalina, pero diferente orientación. También es posible que tenga diferentes fases. Entonces, cuando un material es trabajado en frío, se forman estos bordes de grano muy pequeños. Como la estructura es muy compacta, precisamente el material es más duro, es más resistente, pero es menos dúctil. ¿Por qué es menos dúctil? Porque si yo someto a este material a tensión, la fractura se lleva a cabo precisamente en esos límites de grano. Como son más pequeños, el material se vuelve más frágil. Dúctil es opuesto de frágil. Son antónimos. Una forma de recuperar esta ductilidad es someter el material a calentamiento para que aumenten estos bordes de grano. Entonces, como el material se calienta, ocurren diferentes etapas. Primero, una etapa de restauración, donde es posible que se formen nuevos puntos de nucleación que eventualmente resultan en nuevos límites de grano. Posteriormente, una recristalización, que es una etapa del recocido en donde esos bordes de grano van aumentando en número. Y finalmente, cada uno de esos límites de grano aumentan de diámetro. Eso es lo que se llama el crecimiento de grano. Entonces, aquí se presenta la estructura. En el material, en 2 dimensiones, crecería esos límites de grano. Entonces, esta gráfica relaciona las propiedades del material en función de la temperatura de recocido y en función del tamaño de esos bordes de grano.
Notamos que antes, al inicio del recocido, por ejemplo, aquí tenemos en el eje X inferior la temperatura en Celsius, en el eje superior X la temperatura en Fahrenheit, a la izquierda en el eje Y resistencia a la tracción, megapascales es la unidad, y ductilidad. Entonces aquí yo leo en esta línea ductilidad, en esta yo leo resistencia a la tracción y en esta yo leo tamaño de grano en milímetros en función de la temperatura del recocido. Generalmente va desde cerca de 100 grados centígrados, se puede llevar hasta la temperatura que nosotros definamos, debajo del punto de fusión. Sin embargo, notamos que la resistencia a la tracción conforme aumenta la temperatura disminuye, pero la ductilidad aumenta. Entonces aquí es conveniente encontrar un punto óptimo que tenga la mejor resistencia a la tracción y la ductilidad, que es este punto que se está representando aquí. En este caso, las variables se pueden leer de este gráfico en la etapa de recocido. Después de que un material es sometido a trabajo en frío, el recocido se utiliza para recuperar la ductilidad del material sin perder notablemente las propiedades mecánicas como resistencia. A eso se refiere.